Una encuesta que se hizo en 2005 en Estados Unidos preguntaba el número de personas que se reconocen como gays, lesbianas, bisexuales. Por ahí tengo el dato: 1.7, 1.4. Personas que han tenido alguna vez en su vida un contacto homosexual, hacia 3.5. Personas que no sentían atracción por personas del otro sexo, 5.3. Es decir, ya para empezar, el panorama no es homogéneo de un lado. Del otro, también está todos los géneros en los que se ha subdividido, que ya se me declara incompetente. Hace unos meses salió un video de un legislador alemán que hablaba de 20 y tantos o 30 y tantos géneros distintos. Entonces, hay que decir que el tema es, complicado. Necesariamente se trata de una simplificación. Y lo mismo cabría decir de las distintas posturas, distintas actitudes pastorales dentro de la misma iglesia, ¿no? La segunda tesis, decía, la primera es una contraposición, no se alcanza a ver muy bien, les leo. Una paradoja: la iglesia es homofóbica y ama a los homosexuales. Siguiente, por favor. Cuando Manuel Abraham me invitó a hacer el debate, me dijo: oye, pongámosle, la iglesia es homofóbica, ¿no? Pero es que ser homófobo en esta cultura es ser como Voldemort, ¿no? Innombrable, ¿no? En los parámetros morales modernos, casi el pecado capital, la única cosa imperdonable es eso. Pues que te pongan ese letrero, es decir, ya perdiste, compadre, o sea, no hay para dónde hacerlo. Pensándolo bien, reflexionando sobre eso, veía que o tengo una iglesia que es divergente. De hecho, tengo un amigo sacerdote en México que acaba de fundar su iglesia divergente, que precisamente es una iglesia en la cual pues, los sacerdotes pueden tener hijos y obviamente también pueden ser los sacerdotes homosexuales, no por accidente, que los hay, sino, por decirlo así, con pleno derecho, ¿no? O sea, entonces fundó su propia iglesia, ¿no? Que obviamente tuvo mucho eco mediático, pero bueno, tiene pocos fieles, ¿no? Pero bueno, entonces la actitud es o una iglesia divergente o la iglesia de Jesucristo. Ahora, y es una idea que me interesa resaltar, y es parte del quid de la exposición, es que al ser homofóbica en este sentido, la iglesia no está sola, es decir, hay importantes homosexuales que también lo son. Aquí tenemos, por ejemplo, la Dolce & Gabbana, que fueron claramente satirizados y atacados por Elton John y sus compañeros por oponerse a la adopción de niños por parte de parejas gay. Ellos dicen: nosotros somos gays, somos muy felices como pareja gay, ¿no? Pero queremos que un niño tenga un papá y una mamá. Es decir, a lo que voy es que para no ser homofóbico, uno tiene que aceptar todos los postulados abundantes del lobby LGTBI y de la ideología de género. Es decir, no solo tengo que estar de acuerdo con la unión civil, sino también con el matrimonio, también con la adopción, y también con el adoctrinamiento en las escuelas, y también con que a los niños les confundan en su identidad desde la pequeñez, porque hay algunos que no la tienen clara, aún sabiendo que los que no la tienen clara, el 98% de los varones se la aclaran al final de la adolescencia y el 88% de las mujeres también, pero no importa, los vamos a convencer a todos. O sea, el pliego petitorio del LGTBI es bastante, no sé, y no es una novela, ¿no? Estilo 1984, ¿no? O sea, lo estamos viendo en Estados Unidos. O sea, los hombres entran en baños de mujeres, las mujeres entran en baños de hombres. Lo estamos viendo en las leyes que se han aprobado en Massachusetts, en Madrid, en California. O sea, uno dice, o sea, da un poquito de miedo, ¿sí? Pero, y si una persona disiente de algún postulado, ya te cuelgan tu San Benito, eres homófobo. Siguiente. Lo mismo en Francia, ha habido un movimiento interesante encabezado por personas que son homosexuales, que no se consideran representados por los miembros del LGTBI y que han marchado en defensa de la familia y en contra de la adopción del niño. Uno de estos muy importantes, Jean-Pierre Delame, que tiene un liberación homosexual en contra del matrimonio para todos. Yo soy homosexual, practico, ¿verdad?, lo que sea, pero no estoy a favor del matrimonio que lleve a adopción. No es el único. También tenemos a esta mujer, Nathalie de
siguiente, que fundó una organización que se llama Homovox, que fue de las que organizaron estas marchas en Francia y que son homosexuales, ¿no? Y lo que ellos dicen, es decir, hay un lobby que nos ha quitado la voz a nosotros y que dice que nos representa y que no representa mucho de nosotros, representa sus propias ideas, sus propios intereses, pero muchos homosexuales no nos sentimos representados por estas ideas que ellos quieren imponer. Siguiente. Otro es también Philippe Arignon, que es también un homosexual francés, que tiene varios libros, ¿no? Tiene una visión bastante curiosa de la homosexualidad. Dice que la homosexualidad es algo bello, es hermoso, las personas homosexuales son magníficas, cosa que yo suscribo, no lo voy a negar. Pero dice también es verdad que los homosexuales a veces sufrimos y que no nos hace ningún favor que nos diga, no, es como elegir helado de fresa o de vainilla o de chocolate. Hay cosas que son totalmente banales elegir, ¿no? Pero en este caso, dice él, ¿no? Y tiene otro libro donde él escriba, se titula, ¿no? 90 amigos míos han sido violados, ¿no? Y cuenta la historia, dice, yo no he sido violado, yo salí así de pequeño, así nací y así me siento, pero de mis amigos, de mis contactos, de mis parejas, 90 me han contado la amarga génesis de lo que ahora experimentan. Entonces, algo que yo no quiero callar, es decir, hay mucho sufrimiento soterrado y no me parece que se silencie, y entonces por eso yo quiero darlo voz, y por eso yo me enfrento por decirlo así, el establishment, es decir, el LGTBI, la ideología de género, y no te puedes apartar de esto. Siguiente. Otro más, por favor. Ellos han organizado pues estas marchas en Francia en contra del matrimonio y han seguido organizando, siguen habiendo actividades. Jean-Pierre Delano me parece que es muy interesante, en italiano, pero lo traduzco, dice, yo soy homosexual pero no gay. ¿Qué quiere decir con esto? No, o sea, yo no me adscribo al lobby LGTBI, yo soy un homosexual, ¿verdad? Y hay algo más de fondo, es decir, que es bastante pobre etiquetar a una persona por su inclinación sexual. La persona es muchísimo más que su inclinación sexual y de hecho muchas veces puede dominar esa inclinación sexual, sea homosexual o heterosexual o cualquier género de inclinación. Sí. El caso de la Iglesia Católica, entonces, es lo que suscribo, y podría parecer justo lo contrario, por lo que se verá. Nos interesan las personas concretas, no las teorías, ¿no? Aquí tenemos a mi amigo Juan Gabriel, ¿no? Es decir, que pues, bueno, tenía claramente inclinaciones, me parece que al final de su vida lo reconoció, y una persona, y como él, muchos, ¿no? Oscar Wilde, por ejemplo, homosexual muy conocido, que se convirtió al catolicismo en la víspera de su muerte, en fin, otro. Que nos interesan las personas, también se da a nivel institucional. Hay una asociación que se llama Courage, que tiene una vertiente en Latinoamérica que se llama Courage Latino, que da atención pastoral especializada a personas homosexuales. Y de hecho hay un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe donde dice son personas que necesitan una especial atención pastoral porque una persona que quiere vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia encuentra mucho más dificultades si tiene esta inclinación. Sí. Es la página, por si a alguno le interesa, courage.org. Sí. Y luego también, no hay que olvidarlo, ayuda a las personas homosexuales que han caído en una enfermedad. Es decir, el primer centro de atención a personas homosexuales del mundo lo abrió el cardenal O'Connor de Nueva York. No el primero de la Iglesia, el primero del mundo. O sea, los primeros, 1 de cada 4 enfermos de SIDA del mundo, y un porcentaje elevado de los enfermos de SIDA son personas homosexuales, no todos, pero un porcentaje elevado. El 27% aproximadamente de enfermos de SIDA del mundo son atendidos por instituciones que lleva la Iglesia Católica. En los países del desarrollo, sobre todo en África, en algunos casos llega al 60%. Ahora vamos a ver por qué. ¿Dónde hay un enfrentamiento? Y aquí es el tema de la doctrina. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para algunas personas, sobre todo del LGTBI, se interpreta como violencia. Vamos a leer los puntos, que son solo 3, ¿no?
Voy a hacer, como hay poco tiempo, leo lo negrito solo. El punto 2357 dice su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Hay que tomar en cuenta que esto está publicado en 1992. 1992, o sea, no es reciente, pero me parece que el origen es multifactorial hasta donde he estudiado. De todas maneras, apoyándonos en la Sagrada Escritura, han tenido unos debates sobre ese tema y creo que tendrán otro. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no procede una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Digamos que esto suena muy duro. En el fondo es, resumiendo la doctrina del catecismo, es las personas homosexuales merecen todo el respeto. Siguiente, por favor. Pero se consideran desordenados los actos. Establece una distinción entre la persona y el acto. Una cosa es la persona y otra cosa es el acto. El acto no lo puedo bendecir, la persona tiene toda mi comprensión. Dice, esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba y deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Es decir, es un equilibrio difícil. O sea, es decir, acepto a la persona, pero digo el acto está mal, y rechazo cualquier género de discriminación, reconociendo que la ha habido históricamente. O sea, hay personas que han estado en la cárcel por el único delito de eso. Siguiente. ¿Y qué es lo que propone la Iglesia? Dice, las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse resueltamente a la perfección cristiana. ¿Cuánto me queda? 10 minutos, gracias. Es decir, una persona homosexual dentro de la Iglesia tiene un camino, como todos en la Iglesia, no un camino de mínimos, sino un camino de santidad, igual que todos, ¿no? Enfrentan dificultades como todos para vivir. Lo siguiente. Ahora bien, esas definiciones, repito, se suelen leer como si fueran violentas. Repito, por decir que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, etc. En un sector, sobre todo en el LGTBI, dice esto es violencia y no se debe enseñar, y de hecho acaba de entrar en vigor una ley en un estado, de Massachusetts, donde no se va a poder enseñar eso en las iglesias. Si tú dices eso en la homilía, entonces te va a caer un castigo, ¿no? Pero ¿qué es la violencia? Cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse, acción violenta contra el natural modo de proceder. Es una definición de la RAE. Otra definición, uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente por dominar a alguien o imponer algo. El siguiente, la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional. Dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, en fin, que tengan como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Siguiente. Me parece que ninguno de esos casos se da en la definición, entre otras cosas porque a nadie obliga a seguir la doctrina. Si esta es mi doctrina, si no te gusta, pues no te escribas, ¿no? O sea, no estoy obligando a nadie a que escriba esta doctrina. Es decir, esta doctrina vale solo para los que se consideran católicos, y la Iglesia lo propone para la humanidad. El que la quiera aceptar, maravilloso; el que no, pues bueno. O sea, pero no es ninguna decir, oye, ustedes son malos, ¿no? O ustedes son tontos, o ustedes son perversos. Eso en ningún momento se dice, al contrario. Se acoge la persona, pero si se mira el acto en sí mismo, es desordenado. ¿Qué sería homofobia realmente? Pues este es un ejemplo, ¿no? El caso de Daniel Zamudio, apuñalado, marcado y torturado por Orias, y con único motivo de ser gay. Eso, yo por lo menos, ¿qué entiendo homofobia? Eso. Si quieres más suavecito, no hay que llegar a apuñalar a una persona. El bullying que puede recibir, pues no sé, un chico amanerado en un colegio, que están todos los días atrás diciendo, maricón, maricón, maricón. Eso obviamente es violencia. Violencia, quizá no le pegan, pero es una violencia psicológica. Eso obviamente es condenable, y eso obviamente la Iglesia lo condena. O sea, el que se tiene que confesar es el que está fastidiando al otro, ¿no? Porque el otro pues, es hijo de Dios, ¿no? Siguiente. ¿Qué es fobia? Temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, cosa o situación.
Entonces yo por lo menos tengo un buen número de amigos homosexuales y no tengo, o sea, no, me explico, no tengo temor, no, o sea, tenía uno con el que cuando vivía en México solía ir a andar en bicicleta habitualmente, o sea, éramos patas y íbamos a andar en bicicleta y casi todos los fines de semana, ¿no? Entonces no, en ningún momento había ni tenía miedo a que me fuera a hacer algo, ¿no? ¿Me explico? O sea, éramos amigos, ¿no? O sea, no hay fobia, creo yo, por ningún lado. Odio, antipatía, intensos por alguien o algo. Claro, cuando la iglesia dice hay que acogerlos, evitar todo signo de discriminación, no hay ninguna señal de odio, sino toda acogida, o sea, ve, te voy a rechazar. En cambio, por ejemplo, vemos el atentado de Orlando, siguiente, el que lo hizo, casualmente, era miembro de la discoteca, tenía la credencial de la discoteca, es decir, era un gay. Muchas veces pasa que los que hacen los asesinatos, a veces son crímenes pasionales. No recuerdo yo, ya si alguno me saca algún cura que haya hecho algo así, daño físico contra un gay. En cambio, sí, de que pues, un asesinato y era celos o era no sé qué. Estadísticamente, hasta donde yo he estudiado, aunque este es un tema que creo que hay estadísticas para los dos gustos, hay mayor índice de violencia en parejas que son del mismo sexo de las que no son. Pero, en fin, no quiero entrar en ese tema. Siguiente. En cambio, yo he suscrito que, y ateniéndonos al último punto del catecismo, que estas personas tienen que seguir el plan de Dios para ellas, y el plan de Dios dentro de la iglesia es la santidad, he sostenido que incluso puede darse el caso de que haya un santo gay. Y he lanzado mi propuesta en un artículo en esta persona siguiente, que en fin, espero que en un futuro no lejano, y de hecho, personalmente en mi labor pastoral atiendo a varias personas con inclinación homosexual y que luchan por vivir conforme a las enseñanzas de la iglesia, y a las que considero pues, mucho mejores que yo. O sea, alguna en concreto, o sea, por supuesto que no le llegan a los talones en su modo de vivir las virtudes, en su lucha, en su heroicidad, porque es realmente una carga difícil. Esta persona quiere vivir conforme a las enseñanzas de la iglesia y tiene esa inclinación y toda su vida ha luchado por eso. Y no es el único, o sea, conozco varios. Entonces, por eso a mí me parecería muy interesante. Normalmente, esto como que se ha atendido por unas cuestiones culturales que sí me parece... como antes no ir al psiquiatra se veía mal, y ahora es lo más normal, sí me parece que es algo que se debe como quitar el estigma, y si yo estoy digamos que ahí sí acepto la teoría de género en ese aspecto, no tiene por qué haber ningún estigma, al contrario, si una persona es así, y lucha, lo reconoce, pues puede ser santo, ¿no? A ver hasta dónde me da tiempo, si no seguiré en la siguiente parte. En cambio, ¿qué es lo que...? 5 minutos, gracias. Siguiente. Como le interesan a la iglesia las personas reales de carne y hueso, la iglesia le interesa que no se olviden las siguientes cosas. Que algunos homosexuales quisieran ayuda para dejar de serlo. Yo conozco a varios que son así y no los dejan. O sea, las leyes en Madrid ahora penan con 45.000 euros al psiquiatra que dé una orientación. Conmigo han ido varios chicos de, yo no quiero tener eso, no quiero tener esa inclinación y aconséjenme un psiquiatra para que me dé tratamiento. En Madrid eso ya no se puede, ya es delito. Yo un psiquiatra no puede dar. Siguiente. Otros, pues aceptando su condición, quieren aceptar el reto de vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo y se acogen a su misericordia. La iglesia defiende a estas personas y dice, ok, yo tengo esta inclinación, tengo que aceptarla, pero yo quiero esforzarme y es un reto y ya está. Y otros sencillamente, como los que les he señalado de los franceses, no quieren reconocerse representados por el lobby LGTBI. Dicen, bueno, es un pliego petitorio interminable, yo me suscribo a algunas cosas, pero no a todo. Entonces ya soy homófobo por eso, pero en fin, también soy homosexual. Y luego, tampoco quiere que se olvide pues, una serie de problemas de salud asociados con ellos. Hay una historia interesante que ha analizado 200 investigaciones hasta el 2016 en distintos campos, que se puede consultar ahí, que es el que yo he leído. No lo he leído completo, pues reciente solo la parte de las enfermedades, me parece que es muy interesante y lo describe. Siguiente.
Ahí, por ejemplo, aparece que tienen 2.47 más posibilidades de intentar suicidio. Siguiente. 4 por 28, o sea, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, ¿no? La posibilidad de intentar suicidio. Ha crecido, todo estos estudios son en Estados Unidos, pero son semejantes en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, en Holanda, es decir, el patrón es bastante común. También duplican la posibilidad de caer en depresión. Siguiente. Según estos estudios, ¿no? Trastornos alimenticios, 1.5 más posibilidades. Más propenso al abuso de sustancias, drogas o fármacos. Siguiente. Y en el caso de las mujeres no heterosexuales, tienen 3.42 veces más posibilidades de caer en el abuso de fármacos. Siguiente. Duplican el porcentaje de personas atendidas por abuso de sustancias. Siguiente. Es decir, es un panorama que uno dice, oye, conocimiento es poder, ¿no? Y si te dicen que elegir esto es como elegir fresa o chocolate, oye, quizá me estás ocultando algo. Siguiente. Un dato que leí recientemente dice: los hombres homosexuales apenas llegan al 2% de la población, pero representan el 55% de las personas que se contagiaron con VIH durante el año 2013 en Estados Unidos. Siguiente. Es muy importante. Y los varones homosexuales y bisexuales de los 13 y 24 años representan el 92% de los nuevos contagios de VIH en Estados Unidos, en ese dato reciente. Un informe de los Centros para Control de Prevención de Enfermedades dice que tienen 44 veces más posibilidades de contraer VIH que un varón heterosexual de Estados Unidos. Siguiente. Y lo curioso es que la causa, dicen, es el Social Stress Model. ¿A qué se debe todo eso? A la presión del ambiente. Seguramente que la presión del ambiente, es decir, la estigmatización que pueden sufrir, etcétera, pero nunca mencionan, por ejemplo, la promiscuidad o chats para tener contactos sexuales con desconocidos. Todos sabemos que existen esos chats. Una persona cuando le da la calentura o quiere guardar su anonimato, pues se mete a su chat y puede encontrar un contacto sexual anónimo con no sé quién. Y eso no es de las causas, es solo la presión que ejercen otros. Entonces uno dice, eso parece poco científico. Siguiente. La ONU es un dato no muy reciente, debe tener unos 10 años, pero 13 veces mayor posibilidad de vivir con VIH los hombres que tienen esta inclinación. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo único que quiero decir es, él dice, ojo, o sea, toma en cuenta eso. O sea, obviamente es tu camino, pero para que tomes una decisión informada, es como la píldora del día siguiente. Ojo, toma tu información informada. Un amigo médico de la clínica americana me dijo, oye, ya se me han muerto 2 por exceso de... Ya me dices cuando sea el tiempo. Que no se deba solo a la presión, lo muestran estudios del European Journal of Epidemiology, donde Holanda y Suecia, países pues gay-friendly, tienen datos iguales de suicidio. Siguiente. Los homosexuales son casi 3 veces más propensos al suicidio que los heterosexuales, en concreto 2.7. Perdón, se me acabó el tiempo, sigo la siguiente parte. Gracias.